Gracias, presidente. Delegados, delegadas, invitados, amigos y amigas, un saludo fraterno en nombre de esta dirección política y en el mío propio para todos vosotros. Y tú, Óscar, ya sabes, tienes todo el cariño, todo el calor y el afecto de los socialistas asturianos. Hace 4 años, en una asamblea como esta, de hombres y mujeres que tenían que juzgar a la anterior dirección, yo recuerdo que les dije que no nos valoraran por los éxitos electorales que habíamos tenido. Y los habíamos tenido todos. Habíamos ganado todas las elecciones. Les dije que lo hicieran por el partido, por su cohesión, por su fuerza, por su capacidad para estar en la sociedad, no para estar, para ser sociedad, para decirnos en los gobiernos qué pasaba, en qué nos desviábamos, cuál era el pulso de la mayoría social. Les dije que lo hicieran por eso, porque nosotros diseñamos políticas desde los partidos, pero no hacíamos políticas para ganar elecciones. Ganamos elecciones para hacer políticas. Y a veces las ganamos y a veces las perdemos. Y en estos años hemos perdido 2 elecciones en 6 meses y han sido 2 golpes muy duros, 2 elecciones en Asturias. Y habrá que discutir sobre ello. Y me diréis que si perdimos porque jugamos más en el campo de la economía que de la ideología, o si fue la crisis, o fue la gestión de la crisis, o si nos dedicamos más o prestamos más atención pues, al electoralismo banal que al rigor, o si fue la foto lo más importante, o si estuvieron los mejores en el partido y en el gobierno, y está bien que discutamos de todo eso, pero quiero recordaros solo que las crisis económicas son los factores más determinantes en la estabilidad de los gobiernos en las democracias avanzadas. Y que esta crisis, esta es la más grave, la más dura que ya se han conocido las generaciones vivas. Por tanto, yo pienso, de verdad, que el impacto mayor sobre nuestras expectativas electorales fue porque aplicamos una cura de caballo prácticamente cuando estábamos negando la enfermedad. Aquel día de mayo de 2010, en que el presidente del Gobierno se asomó al abismo y vio lo que había y tenía que tomar una decisión o dimitir, o tomar estas decisiones tan duras, todos sabíamos que las había que tomar. Lo que no sabíamos era cómo podíamos ganar elecciones después de tomarlas. Hay que ser sinceros cuando debatamos y tener las cosas claras, porque lo peor no es eso, lo peor es el tiempo que nos está tocando vivir. El tiempo tan paradójico y tan cruel porque vemos cómo los ciudadanos están ayudando a los bancos como contribuyentes, a los mismos bancos que luego se quedan con las viviendas de esos ciudadanos que contribuyen a sanearlo. Este es el tiempo que vivimos. Lo peor es eso, la paradoja cruel y la impunidad. Lo peor es la impunidad, es decir, la incapacidad no del sistema político, no solo del sistema político, sino del sistema legal y penal para sancionar esas conductas, para castigar esas conductas. Recuerdo que un banquero, el mayor banquero español, o el del mayor banco, decía que la culpa de la crisis era porque los políticos nos habíamos equivocado. Yo digo, sí, nos equivocamos mucho, y en lo que más nos equivocamos fue en no controlar adecuadamente a los banqueros. Y nos equivocamos más cuando indultamos al consejero delegado del banquero que decía que nos habíamos equivocado. En Asturias, en este tiempo tuvimos la autonomía, una derrota sonada y una victoria ajustada. Y asumimos la derrota sin ansiedad, como hemos asumido la victoria sin ningún triunfalismo. Sí, fue una derrota
sonada, y aún así fuimos el partido más votado. Y nos apartamos, nos hicimos a un lado para que gobernaran otros, porque si el PP y el Foro y el PP tenían 26 diputados en una Cámara de 45, y si además su programa y sus propuestas eran las mismas, porque era lo mismo en fiscalidad, lo mismo en infraestructuras, lo mismo en educación, en sanidad, porque tienen la misma visión de la vida y de la sociedad. Eran ellos los que tenían que unirse y gobernar. Y por eso no quise presentar candidatura, que yo sé que fue una decisión controvertida y tenía que serlo, pero os digo, no la quise presentar porque en aquellas condiciones no quería asumir la responsabilidad de un gobierno en minoría sin ninguna posibilidad de alguna estabilidad mínima, sin tener el respaldo para mí indispensable de estar legitimado por una victoria electoral. Por eso lo hice. Y después pasó lo que pasó. Sí, los asturianos decidieron otra vez y castigaron esta fricción, esta lucha permanente entre dos ramas del mismo tronco familiar, dos ramas políticas. Y además, aquellos meses de gobierno demostraron que el gobierno de Foro no era propio de un grupo político serio. Pero sobre todo, los ciudadanos, la ciudadanía de Asturias se dio cuenta de que la única posibilidad de gobierno en Asturias, la única opción de gobierno en Asturias y el único partido de gobierno de Asturias es el Partido Socialista Obrero Español. Por eso ganamos, no por otra cosa. Y por eso quiero también que nos juzguéis, porque el partido está cohesionado, es fuerte, transparente, democrático, disciplinado. Es el partido que necesita Asturias y ahora es el partido de Asturias. Por eso, y no creáis que nos atribuimos un mérito especial, porque no es difícil en este partido, lo será en otras partes, Óscar, más que aquí, porque mira, 31 congresos son muchos años de socialismo en Asturias y eso da poso. Eso crea lealtades que están ahí en la memoria y hay una identificación con este partido, con su pasado, con su historia, que es un poderosísimo instrumento que todos los hombres y mujeres que estamos aquí sabemos que tenemos que preservar porque es una marca, es un nombre, es un intangible que estamos obligados a hacer que compita mucho más allá de nuestro horizonte personal y vital. Y de eso sí que tenemos que sentirnos orgullosos de cómo aguanta en las peores situaciones, en las más difíciles, en las más duras, en las más inesperadas, este partido, el Partido Socialista Obrero Español en Asturias. Veréis, como lo que toca hoy es hacer retrospectiva, yo no puedo pasar sin pararme en un fenómeno que hemos vivido en Asturias y que no es exclusivo de Asturias, aunque aquí tenga algún toque realmente autóctono. Recordar que hace 2 años un profesional de la política, un político de siempre, fundó un nuevo partido. Había estado fuera poquísimo tiempo y fundó un partido y llegó con un discurso que no parecía que se ponía una chaqueta distinta y nueva. No, lo que se puso fue una piel no política. Una piel no política en función de la cual él era más un tipo pragmático que ideológico. Es decir, era más defensor de Asturias que un político de partido. Y así buscó enseguida un chivo expiatorio de lo que estaba pasando, que era una clase política adocenada y parasitaria a la que convirtió en adversario interior, en quitacolumnista de Asturias, ¿no? Se autoungió como salvador del alma pública y dijo que aquí había unos partidos mayoritarios, estaban entre ellos combinados, que algo parecido a los partidos turnantes de la Restauración. Sí, aquí no
no competían un partido de izquierdas y uno de derechas, ¿no? Uno progresista y uno conservador. Aquí de lo que se trataba era de quién defiende mejor Asturias. Y luego, naturalmente, con sus iconos de siempre, de triunfalista, de grandes obras, grandes proyectos y grandes sueños. Y junto a ese discurso de autorreferencia, otro, que tiene toda la mitología victimista de los nacionalismos, que es Asturias está en decadencia, es una sociedad resignada, los asturianos jugamos en segunda división. Ese era todo su discurso. Igual que los nacionalistas hablan de una nación agredida, él hablaba de un país olvidado. Y entonces lo que venía no era hacer gestión, lo que venía era a reivindicación, era reivindicar, que gobernara Madrid, que gestionara Madrid, no importa que en Asturias tengamos una enorme capacidad de gestión desde el autogobierno, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en las políticas industriales, en las ambientales, en las agroganaderas, no, porque él no venía a gestionar, venía a reivindicar, venía a levantar la pasión de los asturianos, venía cargado con una inflación de emociones para decirnos que saldríamos de ese pozo imaginario en los que nos habían colocado las políticas ineptas de los socialistas durante todos estos años. Ese fue el discurso y tuvo éxito. Y eso es sobre lo que tenemos que reflexionar. Tuvo éxito. Y tuvo éxito porque captó electores, sí, en la derecha, en la más recalcitrante y contumaz, y también restos de naufragios, de expulsiones y de abandonos políticos, pero nos equivocaríamos si pensáramos que solo fue eso. También encontró otros más allá, en gente sin ideología y otros con ideologías distintas, de gente desconcertada en este tiempo de desamparo, en este tiempo de contrastes, en este tiempo de desconcierto que nos ha tocado vivir. Por eso digo que no es un fenómeno exclusivo de Asturias. Mirad, me lo habréis oído algunos decir muchas veces, el mundo ha sido siempre muy difícil de explicar, porque ha sido siempre también muy difícil de entender, y ahora, con el desarrollo tecnológico y la innovación económica y la mundialización, es mucho más difícil de explicar. Y quieren que lo expliquemos con un titular o con un corte de voz. Quieren que lo expliquemos con unos segundos en el teatro donde se hace la política, que es el escenario de los medios. Y eso es el territorio favorito de los grandes simplificadores. Ese es el fantasma que ahora mismo recorre Europa. Los que vienen, en la versión que sea, los que vienen y hablan simplificando siempre. Es decir, la emoción en lugar de la razón, la falsificación en lugar de la realidad, la infantilización de los ciudadanos. Eso es lo que estamos viviendo, las emociones en lugar de las razones. Eso lo estamos viviendo de manera distinta y a escala distinta, porque es el berlusconismo en Italia, o el lepenismo en Francia, o el ruinoso valencianismo de Camps, o el nacionalcasticismo de Esperanza Aguirre, o el regional populismo de Cascos, porque es un regionalismo, sí, regionalismo tradicional, festero y grandón. Eso es lo que hemos vivido y sobre eso tenemos que reflexionar, porque ese fantasma que recorre Europa se llama populismo y eso solo se puede combatir con mucho trabajo, con mucha explicación, dando a la gente más de lo que les podemos dar a algunos que tenemos acceso por segundos a los medios de comunicación con un titular o con un corte de voz. Veréis, la gente a lo largo de la historia, amigos y amigas, siempre se ha preguntado de una manera más o menos concreta, explicitada sí o no, ¿quién manda en nosotros? Esa es la pregunta social, ¿quién manda en nosotros? Los esclavos tenían claro que eran los patricios y hasta ahora, la gente pensaba los súbditos que eran los nobles o que eran los reyes. El proceso de abstracción es el nuestro, cuando decimos somos ciudadanos. Es decir, de alguna forma somos nosotros mismos quien mandamos a través de las representaciones democráticas, a través de la democracia misma, ¿no? Eso hay quien no se lo ha creído nunca y es difícil a veces de creer viendo lo que se ve.
Pero es que hoy se cree menos cuando todos percibimos cómo la economía va por delante de la política. La gente tiende a pensar, y no digo que sin razón, que quien manda es el dinero. Bueno, pues lo curioso, y esta es otra de las paradojas con las que quería reflexionar con vosotros, es que el dinero nunca ha tenido sentimientos patrióticos. Y sin embargo, cuando manda más el dinero, vuelven las patrias, vuelven las naciones y vuelven las identidades. Y en Asturias siempre hemos tenido una posición muy clara los socialistas respecto a todo esto de las identidades, que están bien, pero pasa pues como con las habitaciones, ni las estanterías, ni los vasos de vino, ni las identidades hay que llenarlas del todo. Hay que dejar un espacio para que corra el aire, ¿no? Porque la identidad, sentirte de alguna parte y solidario con los que están junto a ti, sí, es muy importante siempre que no te lleve a fragmentar un espacio público, a cuartear una ciudadanía, ¿no? A romper una comunidad política. Quiero recordaros que la exaltación de la diferencia, del fragmento, siempre ha sido uno de los ejercicios favoritos de los grandes enemigos de las ilusiones colectivas. Y nosotros hemos pensado en términos de ilusiones colectivas. Os lo digo porque desde hace mucho tiempo que vemos en Europa y en España cómo partidos de izquierda toman caminos que son muy difíciles de entender, como del progreso al regreso, de la ciudadanía a la tribu, de la clase explotada a la nación oprimida. Antes era hacia afuera, era la fraternidad hacia los otros, hacia los que no conocíamos, hacia la utopía, y ahora hacia adentro, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua, ¿no? Antes hacia el futuro, hacia la utopía, hacia el fin de la historia, y ahora hacia el pasado, ¿no? Hacia nuestra historia, nuestros orígenes y lo que hay de auténtico en nosotros. Y os digo esto porque vivimos un conflicto muy serio en España en relación a la fuerza de la identidad. Y la identidad es tan importante que ya sabemos que no se puede gobernar con ella, pero tampoco hay que olvidarse de que existe. Y os recuerdo que hace 35 años, en este país, en un contexto en el que España expresó lo que llevaba dentro con una palabra que se llamaba consenso, uno de esos consensos estaba vinculado a la estructura territorial del país. Era para dejar atrás uno de los fantasmas familiares, los demonios familiares que habían envenenado los últimos 100 años de la historia de España. Y se llamaba autonomía. Y es que funcionó bien, y hoy la España del norte y la del sur y la agraria y la marítima y la industrial son más distintas y también más iguales. La autonomía ha sido un éxito histórico, aunque tenga también alguna innegable frustración. Pero la cuestión es cómo ahora se la intenta convertir también en chivo expiatorio. Es decir, los dos grupos minoritarios que se opusieron en su origen despliegan aquellos prejuicios para convertir al responsable de la crisis a la autonomía misma. Por un lado, los que nunca quisieron distribuir el café de una manera equitativa y cabal. Y por otro, los que conciben España como un cortijo unitario y monolingüe estrictamente vigilado por la Guardia Civil. Esos son quienes están poniendo en riesgo la estructura territorial del país. Los que pensaron siempre que el Estado autonómico era más que para descentralizarlo, para centrifugarlo, y los que nunca creyeron en él. Los que lo desafían, le hacen un desafío ahora institucional o fiscal, y los que le exigen una sobrelegitimación por eficacia. Los que se han pasado 30 años construyendo o nacionalizando la nación y ahora quieren un Estado para esa nación que ellos construyeron.
y los que han montado todo este fenomenal descrédito de las autonomías, que tiene su epicentro en la red política y mediática de la dimisionaria presidenta de Madrid, la señora Aguirre. Por eso estamos así. Por eso estamos en este conflicto en el que el Partido Socialista, debe de ser garante del equilibrio territorial de España. Las autonomías han cometido excesos, sin duda, pero no afecta eso a los elementos estructurales de lo que es el Estado. Dicen que el déficit lo tienen las autonomías, sí, y también tenemos la sanidad y la educación y los servicios sociales, que son los que generan el déficit. Nosotros no queríamos la sanidad en Asturias, o la queríamos, Tini, no queríamos la sanidad y nos la impusieron y nos encontramos gestionando hospitales y ambulatorios. ¿Dónde estaría ese déficit si no estuvieran las comunidades autónomas? Por tanto, cuando escucho a nuestro secretario general decir que tenemos que avanzar hacia un Estado federal, yo digo sí, porque además lo hemos dicho siempre, pero es difícil. Mirad, avanzar sí, pero es difícil caminar hacia donde ya se está. Autonomía es la manera vergonzante e incompleta con que llamamos al federalismo en España, por razones históricas. Eso es la autonomía. Y hay que avanzar, porque el mundo federal está además en perpetuo movimiento y porque hay múltiples formas federales, es decir, hay tantos estados federales como federalismos y tenemos que decidir cuál es el nuestro, cuál es el que queremos en Asturias. Y en Asturias, los socialistas queremos un Estado federal en el que el vínculo, el compromiso político entre federalismo y solidaridad sea el más fuerte posible. Y lo queremos sencillamente porque para nosotros, una transferencia de la seguridad social o del sistema de financiación o del Fondo de Compensación Interterritorial no es un subsidio ni una ayuda, sino simplemente una corriente fiscal en el marco de un país, de unos ciudadanos que comparten un espacio público que en este caso se llama España. Eso es para nosotros el federalismo, nada más. Vivimos efectivamente tiempos inéditos para todos nosotros. Y yo recuerdo, y no os lo digo porque me haya hecho viejo, no, lo digo porque siempre recordé cuando era niño hablar a la gente mayor de los tiempos normales. Y los tiempos normales tal, o los tiempos normales cual. Y yo no sabía lo que eran los tiempos normales, luego supe que eran los previos a la Guerra Civil. Bien, pues los tiempos normales ahora, acostumbraros a que sean los anteriores a la quiebra de Lehman Brothers. Esos son los tiempos normales. Y en los tiempos normales hay miedo. Los miedos tradicionales que ha tenido siempre la gente, porque están en las entrañas, el miedo a la muerte, a la enfermedad, a la vejez, esos son miedos de lo humano. Pero luego, en los tiempos anómalos, hay otros miedos, cada uno tiene el suyo. El franquismo tenía el suyo. Había miedo a decir, miedo a nombrar, miedo a opinar. Sí, en aquella España de las tortura y de las prisiones tenía los miedos a la dictadura. Ahora hay miedos distintos que se pueden cortar con un cuchillo de madera, que están en la calle, que son más verdad que la gente que vemos por ahí. Miedo al paro, miedo a la marginación, a la exclusión. Y hay un miedo ahora al que tenemos que prestar una especial atención, que es el miedo que tiene la gente a que sus representantes, aquellos hombres y mujeres a los que han elegido para que les resuelvan sus problemas, sean impotentes. Y sean impotentes porque eso se resuelve en otra parte, no en parlamentos, sino en escaños de sombra, en lugares opacos, alejados de la política. Ese es el miedo real que hay en la calle y el que nosotros tenemos que temer, y mucho, porque eso es lo que se está llevando la política por delante. Y a ese miedo hay que temerlo, porque la gente nos ve iguales y dicen, no tienen campo de maniobra ninguno, hacen la misma política, es decir, pueden llegar a la conclusión de que, oye, podemos cambiar los gobiernos, pero no podemos
cambiar las políticas. Y ahí estamos. Y ahí es como tenemos que diferenciarnos. Y la manera de hacerlo no es sencilla, pero la forma fundamental es volver a lo que somos. Es volver a lo que somos, es decir, ser capaces de pactar sin claudicar, de exigir sin demagogia, de ofrecer autocrítica, que a veces ofrecemos poca autocrítica, de rechazar cualquier atisbo, el mínimo que sea, de corrupción y de proponer soluciones. Y diréis, señor, sí, pero eso es muy difícil. Claro, es difícil, pero es lo que toca. Y lo que no toca es lo fácil, y lo fácil es la consigna, lo fácil es pues, hacer nosotros simplificaciones y demagogia. Lo fácil es pues eso, los gestos que siempre son inútiles para encontrar un titular o un corte de voz o una imagen en los medios sin nada que decir. Yo entiendo que después de lo que estamos pasando, de lo que hemos pasado y de lo que hemos vivido y escuchado, pues tantas agresiones tan burdas y tan zafias, con ese estilo del Partido Popular que es el estilo Aznar, el primer presidente que entendió que la política era campaña permanente, conflicto permanente y descalificación, no solo política, sino personal y moral también permanente. Y eso hace que la gente pues quiera responder de esa manera, pero yo se lo he dicho el otro día, Alfredo, no te veo a ti diciéndole a Rajoy que traiciona a los muertos, ¿no? Ni eso, ni nosotros, en una situación como la que se vive, vamos en una crisis como esta, a crispar tensiones sociales, económicas y territoriales que pueden hacer que se salgan las cosas de madre y que se conviertan las palabras en puños. Esa es la responsabilidad del Partido Socialista y es difícil asumirla porque no es lo que nos piden, pues el corazón, no solo de los militantes, sino de los votantes más fervorosos. Pero no podemos renunciar a nuestra manera de entender la política, a nuestro sentido crítico, a nuestra ideología. No podemos, sobre todo, dejarnos llevar por la ansiedad, creyendo que todo nos lo jugamos mañana, las próximas 24 horas, y después solo hay un agujero negro. Esa es la manera con la que debemos entender y emprender esta fase tan difícil que se nos viene encima. En un mundo tan interrelacionado y tan confuso, porque si hablamos de las identidades en España, tenemos que hablar de ellas en Europa. El conflicto europeo es un conflicto de identidades. Recordar que hace 20 años Alemania Occidental absorbió a la Oriental, que eran 17 millones, con una economía por los suelos, con una mentalidad distinta, era durísimo desde el principio, fue el marco, fue la moneda de todos, y las corrientes fiscales fueron hacia allí, porque eran la nación, eran los nacionales, era la identidad lo que los atraía, y esa no la tienen con nosotros. Por eso el marco europeo es esencial. Debemos de entender con claridad que no se puede luchar contra los mercados desde un solo país. No se puede. Tenemos que estar en Europa más de lo que estamos. Más porque el euro no puede seguir siendo una moneda sin Estado, el marco alemán simplemente con más radio de acción, la mutualización de la deuda, estas cosas en las que pensamos. Los eurobonos no son una meta, son un punto de partida para los pseudopartidos de verdad, para la unión política, la unión fiscal, la unión de Europa. Europa se imaginó todas las formas institucionales que ahora mismo tienen valor universal, todas. Los estados federales, los confederales, los unitarios, absolutamente todas. Y Europa ahora tiene que imaginarse a sí misma, está construyéndose a sí misma una forma que nos dé cabida, y que nos dé cabida, no sé si con un metaestado, supraestado, nacional, no me importa, sí me importa, que lo que sea tendrá que ser algo en el que primen menos la identidad, las lenguas, las culturas y las etnias que la ciudadanía. A mí que no me hablen de soberanías compartidas, eso nadie, que me hablen de ciudadanías compartidas en Asturias, en España y en Europa. Termino ya, compañeras y compañeros, para que podamos debatir y valorar lo que han sido
estos 4 años realmente muy difíciles, muy difíciles. Y termino recordándoos que si hablo de Europa no estoy hablando de unas fronteras ni un territorio, hablo de una idea, de la idea de Europa que es, pues eso, una sociedad distinta, una Europa europea y no americana, un diálogo norte-sur, no un enfrentamiento, una Europa social. Estamos hablando del estado de bienestar, que es, lo habréis oído, me lo habréis oído tantas veces, el patrimonio de los que no tienen patrimonio y es el patrimonio político de los socialistas. Y ahora estamos resistiendo, estamos ahí, en la brecha, en la barricada, defendiendo el envite sobre el estado de bienestar. Hacemos eso y pensando cómo dar forma a ese discurso que nos permita interpretar esta época para seguir siendo lo que siempre fuimos y estar ahí en la cabeza con el discurso de la justicia social. Que nos permita entender esta época para dar esperanza, porque la esperanza es lo que nos conecta con el futuro, pero para dar esperanza con realidad. Esperanza con realidad, sobre todo, a esos 100.000 asturianos, hombres y mujeres que no encuentran empleo en nuestra comunidad. Nada más y muchas gracias.